La recta que pasa por acá es la bisectriz, toda la recta que me da lugar al eje X. Yo puedo hacer bien la bisectriz de este ángulo agudo o la del ángulo obtuso, es indiferente. Y uno consigue esto. Hay personas que, bueno, que les gusta más sacar la cuenta, le agarran a 360, le restan 35, lo dividen entre 2 y miden el ángulo. Ese ángulo no siempre es un ángulo fácil de medir con las escuadras. Con las escuadras uno puede medir ángulos como 15, 30, 45, 60, 75, 90 y cualquier valor que sea 90 más los ángulos que dije antes. Pero más allá de esos ángulos, en cualquier otro caso, necesitaríamos medirlo o con un transportador o haciendo bisectrices o otra serie de operaciones con los ángulos, ¿ok? ¿Qué se supone que son operaciones que ustedes saben hacer? Cuando tenemos una bimetría, los dos ejes que forman el ángulo que es distinto, en este caso el ángulo que es distinto es 135, y como en uno los ejes son Y y Z, el eje Z se deforma igual que Y. Entonces, solamente con el abatimiento horizontal bastaría, pero tengo que estar muy consciente de cuál es el eje que se deforma igual que otro. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un caso donde el ángulo que nos da distinto es B, y nos dicen que U y W son iguales, entonces para estos casos es X y Z los que se deforman igual, y el ángulo y los otros dos ángulos que están acá son iguales, pero se deforman igual X y Z y Y se deforma distinto. Para ese caso también, solamente con el abatimiento del horizontal es suficiente. Sin embargo, cuando el ángulo que es distinto es W y B es igual a U, la cosa es un poco más difícil, porque los dos ejes que se deforman igual son X y Z. Y si yo hago el abatimiento del plano horizontal, yo no tengo cómo medir en el eje Z. Entonces, para este caso que está acá, es necesario hacer el abatimiento o del plano lateral o del plano frontal. Usualmente a mí me gusta más utilizar el frontal, pero también va a depender mucho cómo estén los datos, ¿okay? Si los datos están más orientados hacia un lado o hacia otro. Pero en todos estos casos basta con hacer un solo abatimiento y recordar cuál es el eje que se está deformando de manera distinta. Entonces Z se deforma igual que Y, X se deforma igual que Z y X se deforma igual que Y. Una vez que yo estoy consciente de lo que voy a hacer, entonces ya podemos proceder a representar una serie de puntos igualitos que lo vimos ayer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos una recta R dada por un par de puntos unidos a las cuales se les conoce todas sus coordenadas, nosotros medimos la X del punto 1 desde el origen, pasamos un rayo de abatimiento paralelo a Z, ese corte con X nos permite ubicar una recta paralela al eje Y, que me da todos los puntos que tienen esa X de 1. Luego medimos el vuelo por acá, pasamos el abatimiento, cortamos el eje Y, por allí pasamos una paralela al eje X, y eso nos da todos los puntos que tienen un vuelo constante, el valor que tenga el vuelo de 1.
referencia horizontal, pasamos la línea de referencia de 1, y para estos casos, como Z se deforma igual que Y, entonces los valores de Z los medimos en el eje Y. De 0 acá, y vemos cuál es la proyección. Una vez que tenemos el tamaño de proyección con ayuda del compás de rayos SK, y conseguimos el punto 1 en proyección. Procedemos de manera semejante para el punto 2. Al tener un nodo horizontal, tenemos la recta R en horizontal. Luego medimos la cota del punto 2 para ello. Primero dibujamos la línea de referencia. La cota de 2 la medimos. Bien. Vemos cómo se deforma. En el espacio. Y tenemos la recta R. Nosotros podemos a esa recta, al igual que hacíamos en oblicua, hallarle, por ejemplo, sus puntos de traza. Los puntos de traza los hacíamos por pertenencia, igualito que lo hacemos en oblicua, recordando que la cota de la traza horizontal es igual a 0, que el vuelo de la traza frontal es igual a 0 y que la abscisa o distancia lateral de la traza lateral es igual a 0. Cuando la cota es 0, lo que vemos es el corte de la referencia con la recta en el espacio. Y esto que está aquí es la traza horizontal en referencia horizontal de la recta R, y es esa traza horizontal de la recta R en el espacio. ¿Ok? Si vemos los vuelos, el vuelo 0 está en el eje X, por lo tanto aquí está la traza frontal en horizontal de la recta R, y con la línea de referencia, donde cortamos la recta R, tenemos la frontal en el espacio de la recta R. Y por aquí, donde R en horizontal corta el eje Y, tenemos traza lateral en horizontal de R, y con línea de referencia, esta que va aquí montadita, conseguimos el punto L en el espacio. Vamos a moverle el nombre a la traza horizontal. Si tenemos puntos de esa recta que tienen unos valores cualquiera, por ejemplo A, B y C, al cual conocemos la X de A, conocemos el vuelo de B y conocemos la cota de C, lo que hacemos es la pertenencia igualito que en oblicua. Medimos la X de A en el abatimiento, vamos a empezar X de A por aquí, la traemos hasta acá, por aquí pasamos una paralela al eje Y, y donde corta a la recta R tenemos A horizontal, y
y pasamos una línea de referencia y conseguimos A en el espacio. Si lo que tenemos es el vuelo de B, medimos el vuelo de B, está por acá, vuelo de B, por ahí pasamos una paralela a X, y donde corta la referencia horizontal de la recta, tenemos B horizontal, subimos paralelas a Z, y conseguimos B en el espacio. Y cuando tenemos el valor de Z, medimos la Z o bien en el abatimiento del eje Z o donde podemos medir Z, que en este caso, como el eje Y se deforma igual que Z, medimos la cota por aquí y digamos que este es el valor de la cota de Z. Entonces, a partir de cualquier punto que yo tenga graficado, agarro su línea de referencia, por ejemplo desde acá, mido esa cota y por ahí paso una paralela a R horizontal. Entonces lo que me está diciendo es que esa es la cota, cota constante, y entonces conseguimos C en el espacio y lo bajamos y conseguimos C horizontal. Es decir, exactamente el mismo procedimiento de pertenencia que en oblicua frontal. Si lo que tenemos es un plano, el plano puede estar dado por tres puntos cualquiera, 1, 2 y 3, aunque lo más usual va a ser darlo por los puntos de traza, para que sea más fácil. Pero si me dan un plano por tres puntos cualquiera, vamos a proceder igual que en oblicua. Supongamos que ya yo hice todos los abatimientos que tenga que hacer y consigo los puntos en esta posición. Puntos 1, 2 y 3, el punto 1 lo puse con cota negativa. Y el 2, que tiene la cota más alta, y el 3 tiene una cota que es como un poquito menos de la mitad de la cota de 2. ¿Qué pasa? Para yo representar un plano, al igual que en oblicua, lo más cómodo es verlo por sus trazas. Como yo tengo tres puntos, con esos tres puntos defino una recta. Por ejemplo, la recta 1, 2, por aquí, en horizontal, la recta 1, 2 en el espacio, está por acá. Esa recta 1, 2 tiene una traza horizontal aquí. Entonces, pues H de 1, 2 en horizontal y H de 1, 2 en el espacio. Puedo hacer exactamente lo mismo con 1, 3. Y me da por acá traza horizontales de 1, 3, traza horizontal de 1, 3 en el espacio. Esos dos puntos de traza horizontal me permiten dibujar
esta recta H horizontal del plano pi. Normalmente, al igual que en oblicua, la H en horizontales de pi no se escribe, sino que se escribe solamente la H en el espacio, porque sabemos que coincide. ¿Estamos de acuerdo? Luego, yo necesito también una traza frontal y una traza lateral. Esta traza horizontal me corta el eje Y. Eso quiere decir que aquí ya hay un punto de traza lateral. Este punto de traza lateral en horizontal pertenece a la recta H y está también en el espacio. Si tuviera un corte de esa recta horizontal con el eje X, veríamos lo mismo que en oblicua, tendríamos un punto de traza frontal. Para terminar de hacer la traza lateral necesitamos un punto más. Agarro la recta que me dé la gana y le consigo su traza lateral. Por ejemplo, agarro la recta 2, 3. Esa recta 2, 3 me da aquí un punto de lateral de 2, 3 en horizontales que al pasar la línea de referencia me da un punto por aquí lateral de 2, 3. Si uno las dos laterales me da la traza lateral. Lateral de pi en el espacio, y si vemos el horizontal de H y el horizontal de 2, 3, pasa exactamente lo mismo que ocurría en proyección oblicua frontal, que la lateral en horizontal del plano pi coincide con Y y normalmente no le ponemos el nombre sino que sabemos que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos suerte, pasa como acá, que tenemos aquí un punto de traza frontal. Esta es la frontal de la recta N. Entonces, como un punto más de frontal, tenemos ya las tres trazas del plano, que no es que todas hagan falta, pero si las tenemos las tres, pues es más cómodo. Entonces, por ejemplo, la recta 1, 3 tiene aquí una traza lateral de 1, 3 en horizontal, 1, 3 en el espacio, viene por aquí, traza lateral de 1, 3 en el espacio. La hoja se supone que se acaba ahí. Si la hoja fuese lo suficientemente grande, ¿qué hubiese pasado? Que el eje X, la traza lateral y la traza horizontal serían todas en el eje X. ¿Okay? Pero ¿qué pasó? Que para nuestro ejercicio el papel se acababa aquí. Perdón. Gracias. Entonces la frontal, el plano pi está aquí y con el eje X está la frontal en horizontal de pi. Entonces, muchachos, me preguntaron si podían grabar el video, yo les dije que sí, pero que tienen el compromiso de montar las clases en el grupo, a los que están filmando. Entonces tenemos las trazas, es decir, los planos en axonométrica los vamos a visualizar exactamente igual que en oblicua. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que ustedes, por ejemplo, sabían que usamos mucho ciertos tipos de planos en oblicua como este que está acá. L de lambda, F de lambda, H de lambda. ¿Cómo se llama ese plano? ¿Qué tipo de plano es? Plano de canto o paralelo al eje Y. Bueno, en proyección axonométrica la cosa no cambia mucho.
diferencia es que en oblicuo frontal esta recta se veía en verdadero tamaño y esta se deformaba según Q, y aquí la recta H y la recta L se deforman igual que el eje Y, y la recta F tiene una deformación que desconocemos. Que si quisiéramos medir sobre la recta F, tendríamos que abatir el plano XZ. ¿Ok? Y haciendo el abatimiento de XZ se conseguiría las únicas rectas que se ven en verdadero tamaño en axonométrica son las rectas del plano axonométrico. El plano axonométrico ustedes lo dibujaron por esta recta de acá, que es perpendicular a Z, esta recta de acá, que es perpendicular a X, y esta recta de acá, que es perpendicular a Y. Por favor, no se les olvide nunca que esta recta que está aquí es H del plano axonométrico, tanto en horizontal como en espacial. Que esta que está aquí es la frontal en espacial del plano axonométrico y que su F en horizontales está coincidiendo con el eje X. Y que esto acá es la lateral del plano axonométrico y que su horizontal está aquí coincidiendo con el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, por un punto cualquiera P, paso una paralela en horizontales al eje Y una paralela en espacial a la lateral del axonométrico, es decir, una recta que está perpendicular al eje. Esta lateral en particular se ve en verdadero tamaño, porque es paralela a la horizontal axonométrica. ¿Ok? Si paso por un punto, por otro punto que está aquí, una paralela a la horizontal, esta recta se ve en el espacio en verdadero tamaño. Y si paso por aquí por un punto R, una paralela X, y una paralela a la frontal del axonométrico, esta también se ve en verdadero tamaño. ¿Okay? Eso es importantísimo porque esas rectas, si pertenecen a un plano, se ven en verdadero tamaño. Si pertenecen a un plano axonométrico distinto al plano axonométrico que está ahí, pero adicionalmente pueden pertenecer a otro plano. Y de hecho, más adelante, en la clase del martes, vamos a explicar cómo esa recta se va a utilizar para trabajar perpendicularidad y para trabajar abatimiento. ¿Estamos de acuerdo? Si logramos tener un plano, ya sea por tres rectas cualquiera, pero generalmente en axonométrica es muy cómodo, igual que en oblicua, tener un plano por su traza y tenemos un punto A al que se le conoce su X, su Y, se le conoce la Z, un punto B al que se le conoce la X, se le conoce la Y y se conoce la Z, o un punto C que se le conoce la X, se le conoce la Y y la Z. Podemos hacer pertenencia a esos planos de manera semejante a como lo hacíamos en oblicua frontal. El caso más sencillo siempre va a ser el de XY. Si nosotros ubicamos el punto con este valor de X y con este valor de Y, y aquí está A en horizontal, para hallar el punto A en el espacio, lo que hacemos es pertenecer una
una recta que pase por A. La recta puede ser cualquiera, pero generalmente la más sencilla de utilizar son las laterales y las frontales. Si yo veo el corte que hay aquí con la horizontal y el corte aquí con el Y, subo hasta acá, paso esta línea acá y esta línea es una frontal cualquiera. Paso línea de referencia y conseguimos A en el paso. ¿De acuerdo? El punto podría haber sido acá, conseguimos acá, traemos ese acá. Cuando vemos aquí, esta es una lateral y también sale el punto. Pero inclusive puede haber hecho cualquier otra recta. Puede haber pasado una recta, por ejemplo, por aquí, que corta a X y corta a Y, pero este tiene más trabajo porque el corte de X lo llevo a F, el corte de Y lo llevo a L y por acá consigo el punto. Es paralela a la recta de abajo. Esta puede ser paralela horizontal, pero en general puede ser cualquier recta. Lo importante es que yo podría, por ejemplo, pasar una por aquí que corta con H y con M y también me va a dar solución. Porque lo que estoy usando es una recta auxiliar de plano. Pero ¿cuáles son las dos más fáciles de usar? Las frontales y las laterales. Son las más fáciles de usar porque las hacemos por puro paralelismo. Inclusive si nos faltase una traza, y pendiente con esto porque es algo que podrían utilizar, por ejemplo, en la práctica que tenían ayer. Ustedes tenían un plano que la frontal venía así, si la frontal iba subiendo vuelo, y la horizontal era paralela a Y, era un plano paralelo a Y, ¿verdad? Y resulta que, por ejemplo, para el punto Q, tenía la referencia horizontal. Hay gente que se puso a hacer cualquier tipo de recta, pero vean, si yo paso por aquí una paralela a X, lo subo hasta acá, esta recta tiene que ser una frontal del plano. ¿Ok? Lo que pasa es que mientras esta es la frontal, la traza frontal del plano, este de épsilon, L de épsilon, esta es una frontal prima en horizontal de ese plano. Y con subir la línea de referencia, consigo Q en el paso. Pero es la única, no, yo pude haber usado una recta paralela a Y. Es decir, una paralela realmente a la traza lateral. Subimos hasta acá, pasamos por aquí y allí. De hecho, en el caso de oblicua, esas son las dos rectas que deberían utilizar para hacer la elipse. Si ese mismo problema de ayer lo tratamos de resolver en este sistema, no usaríamos esa recta porque ninguna de esas rectas sabemos bien cómo se deforman. Bueno, esta sí, la que es paralela a L porque se deforma igual que Y. Pero esta recta frontal es un fastidio medir. Entonces uno utiliza en este sistema otra recta, que no viene al caso, eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero dense cuenta que esas dos rectas me permiten definir lo que yo quiero, que es el punto Q. Lo puedo hacer por la paralela a la lateral, que te cuento es paralela a Y, o lo puedo hacer por una paralela a la frontal. ¿Estamos de acuerdo? Y no necesito las tres trazas. Y no es que no exista, la traza horizontal está por aquí en algún lado. Me vengo hasta acá, me vengo hasta acá, y aquí, por aquí atrás, está la traza horizontal de ese plano épsilon. Pero me interesa, no le hace falta. Así como no les hizo falta con el ejercicio de oblicua que les puso ayer de Rimel, aquí tampoco hace falta para hallar el punto Q o para hallar cualquier punto de ese plano conocido X y Y. Como no quiero que se recarguen las cosas en el dibujo, voy a hacer otro plano donde voy a ubicar un punto dado X y Z y luego vamos a hacer uno dado Y y Z. En esos casos, las opciones están un poco más restringidas que aquí a la hora de poder graficar, a ubicar el punto en el espacio.
poniendo un plano más o menos semejante al que ya utilizamos inicialmente. Pero ahora tenemos la X y la Z. Cuando tenemos el valor de X, y voy a hacer dos casos aquí, un valor de X que esté por aquí, metido entre las trazas, y otro valor de X que va a estar por aquí, más allá de las trazas. Siempre que nos dé el valor de X, tenemos una línea paralela a la PNY, que me da todas las posiciones de X de ese plano. Yo por esa recta paralela a Y, yo puedo decir que pasa una lateral prima del plano. Como hay una lateral prima del plano, aquí está esa lateral prima del plano en el espacio. Este es el horizontal y este es el espacial. ¿Qué pasa? En el abatimiento del eje Z, yo puedo hallar cuál es la magnitud de la cota deformada, y una vez que yo tengo esa magnitud, me puedo parar en cualquier sitio de la recta L, pasar una línea de referencia. Usualmente uno hace trampa y utiliza esta que está aquí, pero ahorita lo voy a dibujar aparte. Y con ese valor de la cota ya deformado, lo que hacemos es pasar una paralela a el eje Y, es decir, una paralela a la L. Y aquí, por pura casualidad, la cosa está quedando aquí montada. ¿Ven? Si la cota fuese, voy a poner la cota un poco más alta, para que no quede montada. Si la cota ya deformada es esta magnitud que está acá, paso una recta paralela a L', que es la que me va a dar la recta constante, y donde me corta la N en el espacio, aquí estará el punto B, y lo bajamos a la referencia, esta B horizontal. Y cuando el caso es que el valor de L está más allá de lo que normalmente dibujamos en las trazas, acuérdense que las trazas realmente son infinitas, así que extendemos esta traza hasta acá y pasamos una paralela a la recta L en el espacio por aquí. Y de manera semejante buscamos un punto por aquí, medimos la cota, supongamos que es la misma, y entonces el punto de prima está. Se cuenta, y lo único que estoy variando es el valor de la X. Simplemente puse una X más grande. Aquí sí voy a mostrar un solo ejemplo. Cuando me dan en el caso C, que dan vuelo y cota, una vez que consigo el vuelo ya deformado, pasamos una paralela a X, pero las paralelas a X lo que me están dando es una frontal prima. Acuérdense siempre, las paralelas a X me dan una frontal prima en horizontal de ese plano, entonces por aquí tengo la frontal prima en el espacio. Y luego medimos la cota, y cuidado, esa cota puede inclusive ser negativa. Si la cota es negativa no hay problema, igualito por el valor de la cota pasamos una paralela a la frontal prima en horizontal, y donde cortamos la frontal prima en el espacio, ahí estaría el punto C en el espacio, y después conseguimos C horizontal. Entonces, pertenencias de puntos a plano, tenemos los tres casos, y si vamos a tener rectas a plano, lo que hacemos es que cada puntico lo hacemos pertenecer al plano. ¿Okay? La ventaja es que si es una recta a un plano y los dos puntos están en horizontal, la cosa sale muy rápido, que es la mayoría de los casos que utilizamos, porque es el más fácil de trabajar, tanto en
axonométrica con el logaritmo. Les voy a poner un caso aquí. Vamos a cambiar el plano un poquito para ver la cosa. Uno horizontal, dos horizontal, en la recta M, horizontal. Y como yo quiero M en el espacio, ¿qué hacemos? Si M pertenece al plano dado por estas trazas de F de pi, F de pi y H de pi, agarro y corto con las referencias horizontales de esa red. Sí, aquí hay un punto, 11 horizontal, 11 en el espacio, aquí hay un punto, 12 horizontal, que lo subo en este caso a la frontal, me da 12 en el espacio, y 11 con 12 me da la recta M en el espacio. No cambia absolutamente nada con respecto al oblicuo frontal, ¿ok? Son el mismo conjunto de procedimientos. Y como lo que uno utiliza para hacer intersección de pertenencia, entonces hacer intersección de recta con plano no es más que trabajar